Listo. Entonces, habíamos visto en la clase pasada el tema este de las interacciones, ¿no es cierto? Habíamos visto esta regresión. Voy a correrlo todo de una sola vez. No creo que haya mayor problema. Volverla a repasar. Y habíamos visto del tema este de la interacción de la binaria de mujer con la educación en años. ¿Okay? Bueno, vamos por partes. Entonces, habíamos visto esto, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, ok, teníamos lo clásico, digamos, que era el tema este de que las mujeres en promedio ganaban menos que los hombres y los hombres tenían retornos positivos a la educación. Y habíamos dicho que este coeficiente que está acá era la diferencia en pendiente de las mujeres respecto a los hombres, porque esta es la interacción, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Bien, y la pregunta que me hacían, y lo que decíamos, claro, esto es prueba de que las mujeres obtienen unos retornos mayores a lo de los hombres por cada año adicional de educación. Una pregunta que surgió era, bueno, pero nosotros no sabemos en qué momento estas dos líneas, que era lo que habíamos armado la hipótesis la clase pasada, en qué línea está ese cruce. Esa es la pregunta que uno se hacía. Y dice, bueno, ¿cómo sacamos ese cruce? Porque si no, a uno le tocaría hacer la mano y demás. Y se supone que las máquinas nos hacen las cosas un poco más fáciles. Entonces, teniendo esto, no sé por qué ahora me está dando error. Vamos a ver cómo corrijo eso. Yo creo que esto es por esta cosa que está acá. Lo corrí recién. Voy a poner la doble interacción. Y el margins sí me lo va a tomar. Entonces, margins es un lindo comando, pero es un poquito sensible a utilizar la sintaxis correcta. ¿Ok? Ahora sí va a correr. Ahora no me está dando error. Pero fíjense que él no le gusta a margins. Margins es un post comando que se llama, que funciona uno después de que uno ha corrido estimaciones. ¿Ok? Entonces, margins, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a correr, digamos, la predicción lineal, o sea, la predicción en base a esta regresión que yo acabo de correr. Eso es lo que está haciendo. ¿Y qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, mire, hágame las predicciones para mujer igual 0, o sea, los hombres, para mujer igual a 1, ¿ok? O sea, las mujeres, y a diferentes niveles educativos. Y lo que yo le estoy diciendo acá, hágamelo para educación desde educación igual a 0, cada 5 años, y que me hasta 25 años. Eso es lo que le estoy diciendo. Esa es la sintaxis. ¿Okay? Lo corre, él me dice, digamos, el modelo que usted corrió antes es mínimos cuadrados ordinario, esta es una predicción lineal, y acá es donde yo estoy haciendo cada una de las predicciones, eso es lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces él me está diciendo, este 1, digamos, eso es lo único confuso de esto, como les digo, no sé por qué la gente de Stata no resuelve eso. En vez de ponerle acá mujer 0, edu año 0, que es lo que está indicado aquí, me va poniendo el número 1. En algún momento supongo que ellos van a mejorar la exposición. A uno le tocaría, claro, tomar cada una de estas cosas y armarlo como corresponde en una tabla. Pero claro, lo que queremos nosotros en realidad es un grafiquito como este que tenemos acá. No, este no, perdón. Vamos a hablar de esto. No. Queremos este grafiquito, ¿no es cierto? Afortunadamente en eso la gente de Stata sí ha sido buena gente con nosotros. Y hay un comandito sencillo que se llama margins plot. Margins plot. Margins plot, la única cosa que si le ponemos margins plot solo no sale un poco feo. Le tengo que decir que me ponga en la dimensión X, o sea, en el eje horizontal, edu años. Y me muestre las predicciones en base a eso. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Una vez que hago eso, me muestra exactamente el gráfico que es el que estoy buscando. Entonces acá me dice la predicción lineal en base al modelo que yo estoy haciendo y me está mostrando, por ejemplo, mujer igual 0, o sea, este es el gráfico para los hombres, esta línea azul, ¿ok? Y la línea roja es para las mujeres, ¿ok? Esta línea que está acá. Entonces, más o menos lo que habían dicho la clase pasada tiene algo de sentido. Me dice, claro, las mujeres obtienen mayores retornos en la educación, pero para en promedio ganar más que los hombres se tienen que educar bastante. Por lo menos por lo que le dice esto, unos 20 años de educación aproximadamente, hasta que se encuentra el cruce. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser bien interesantes y Stata tiene las herramientas para hacerlo rápido. ¿Okay?
como cuando yo les mostraba que uno puede hacer el gráfico de los efectos marginales, digamos, a diferentes puntos. Bueno, estas son predicciones. ¿Ok? El margins es un comando bien completo, bien completo. Hay que acostumbrarse simplemente a la sintaxis. La sintaxis sí es un poquito enredada. Este es el margins plot. Entonces el margins plot tiene un montón de comandos, de opciones. Y después este es el margins. ¿Ok? Entonces hace predicciones de efectos marginales, hace un montón de cosas. Pero hay que saberlo usar. ¿Ok? Lo que pasa es que antes a uno le tocaba muy a mano y lo que hizo la gente de Stata es fusionar muchas cosas solamente en el margin. Entonces hacen muchas cosas, pero la sintaxis puede ser un poquito pesada. Entonces a uno le toca acostumbrarse y siempre, como les digo, vayan acá al final y hay varios ejemplos. Incluso acá la gente de Stata hizo videos. Entonces hay un canal de YouTube que se llama StataCord, en donde ellos tienen acá algunos videitos sobre cómo se usa. Eso también le ayuda a uno, digamos, para aprender cómo se usa el software. Eso es lo bueno de utilizar un software privado. El software privado tiene ese tipo de ventajas. ¿Okay? Bueno, ¿todo bien hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Te dan cuenta que...? El resultado de la regresión es el que vimos recién. O sea, acá anteriormente, este que tengo acá. Sí. Bueno, con la única diferencia que lo estoy basando en este, que es un poquito diferente a la sintaxis nomás, pero es la misma regresión. Exactamente la misma regresión. El coeficiente, log de salario hora, edu años. Si todo permanece constante, pues como ganan 48%. Acordate que el coeficiente es medio gordito. Seguramente no es exactamente 48. Hay que acordarse siempre la aproximación exacta. ¿Cómo? Exacto, exacto. O sea, hay que hacer esa aproximación exacta. Pero sí te está diciendo que en promedio ganan menos, digamos. Después tenés que usar la aproximación exacta para sacar el número exacto, de exactamente cuánto sería en promedio. Y esto sí no necesito tanta aproximación exacta. Si uno no controlara por las otras variables, sí, no podría cambiar, ¿cierto? Si controlas por suficientes, en una de esas sí podría ser. No estás completamente seguro. O sea, en lugar de controlar por tener y por experiencia, si yo no controlo por esas variables, puede cambiar. Exacto. Por ejemplo, podrías controlar por, no sé, por ciudad, por industria, o incluso podrías tratar de ajustar un poco la variable de salario. Bueno, salario siempre es un lío, digamos, porque todo el mundo dice, bueno, pero salario por hora, o ingresos laborales, que es más general, por hora, por mes, por año, o sea, del primer trabajo, de todos los trabajos, o sea, entonces, bueno, también ahí hay un debate. ¿Qué tanto? No solamente la variable, o sea, no solamente los regresores, que es lo que estás pensando, sino también cuál es tu variable. Y sí. Si yo cambio en lugar de ser regresor, utilizo salario también puedo tener un efecto. Exacto. Sí. ¿Cómo se enfrenta uno la incentivos para no revelar su verdadero ingreso? Bueno, eso se llama errores en variables. O sea, usualmente los organismos estadísticos tratan de ajustar por ese hecho. Digamos, o sea, lo que tratan de hacer es hacerle varias preguntas a las personas. Digamos, le preguntan como, bueno, ¿cuánto gana usted? Regularmente, digamos, le dicen. Y después empiezan a preguntarle como, bueno, ¿y ustedes le pagan con otros tipos de ingresos? O sea, usted, por ejemplo, la casa donde vive se la da el empleador. El empleador que les cubre a usted, o sea, hace una batería de preguntas para que la gente más o menos revele. En realidad, lo que es salario, en general la gente no tiene tanto problema, digamos. El lío empieza cuando vos querés encuestar cosas un poco más difíciles como riqueza. O sea, eso es donde la gente sí es más reacia. En ese caso, confía en la metodología de muestreo. En el caso de salario, generalmente sí, digamos. En el caso de riqueza, ahí uno trata de buscar otras fuentes, digamos. O sea, por ejemplo, las fuentes fiscales. Porque el fisco sí es un agente interesado en que la gente sí le diga, digamos, a uno riqueza y poder grabarla y recaudar impuestos. Lo que sucede en esos escenarios es el tema de la privacidad, digamos. Entonces, siempre es complicado conseguir esos datos porque
porque hay un tema de reserva, digamos, de quién es esa persona. Eh, entonces, sí es complejo. En esos casos sí es un poco más difícil. Lo que es salario, a la gente se preocupa un poco menos. O sea, uno supone que el organismo estadístico ha hecho los ajustes por el hecho de que no es a la gente no está diciendo exactamente lo que se gana. Pero uno siempre va a tener una organización. Sí, uno siempre, casi siempre es consciente de eso. Pero uno debe de pronto asumir que es independiente de las variables. Ahí es donde está el lío, digamos. Hay toda una literatura dedicada a eso, digamos. O sea, por ejemplo, diga no, de que si hay un error sistemático, que eso es lo que estás pensando vos. Que vos digas no, es que puede haber un grupo o algún factor, que yo, educación. Puedes pensar que la gente más educada es más reacia a reportar mal. Puede ser. O sea, entonces ahí uno está suponiendo que hay una variable omitida que es simplemente el error. Digamos. Hay una gran suerte de error. Entonces se supone que eso actúa como si fuera una variable emitida, digamos, y genera sesgo en las estimaciones que estaba haciendo, claramente. Y tocaría ajustar por ese hecho. Sí, 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 hay una preocupación en la literatura de eso, de que hay una probabilidad de... Especialmente con lo que te digo. Lo que te preocupa que no es que haya un error, porque puede que siempre error hay, por eso de siempre leer. Lo que a vos te puede preocupar es que sea un error sistemático. O sea, exacto. Porque si es aleatorio, o sea, si hay gente que sobre reporta y otra gente que subreporta, pero es completamente aleatorio. exacto, se ajusta. ¿Listo? O sea, em, pero si es sistemático, o sea, por ejemplo, el ejemplo de educación, que la gente más educada reporta mejor o peor, no sabes. Depende cuál es tu hipótesis al respecto. Sí, sí, ahí se trata de un tema de confianza, digamos, de cuánto confían las personas que son encuestadas en el encuestador, digamos. Por ejemplo, lo que yo le digo a la gente, porque el salario no es tan problemático. Por ejemplo, siempre lo difícil empezás cuando la gente sabe que está pisando una línea de tipo legal, digamos. Entonces, por ejemplo, que vos le preguntes a alguien, ¿usted paga todos sus impuestos? Sí. Sí. Exacto. Entonces ahí es donde está el tema de la confianza. De que vos confíes que el DANE, la gente del DANE, no va a ir a la guerra. Pero eso depende. Quizá la gente más educada tiene esa confianza, pero una vez a la gente menos educada no. ¿Quién sabe? Por ejemplo, y ese otro lío, informalidad tiene un montón de definiciones. Digamos. ¿Cómo? Empezando por ahí, o sea, no hay como consenso, digamos. Exacto. Pero, digamos que hay consenso, claro, no Sí. pone el consenso, pero igual por ese mismo consenso tampoco recopilar esa información sería A veces no es tan difícil. ¿No? O sea, por ejemplo, que vos le preguntes a la persona si cotiza pensiones, eso no es tan complicado, la gente sí te va a responder, porque no cotizar, o sea, a menos que uno esté ganando 20 millones y no cotice, por eso es raro, digamos. En general, la gente que no cotiza es gente que gana muy poco, digamos, el grueso de la gente. O el régimen subsidiado de salud, ese también es otro ejemplo. Pero ahí ya, como te digo, ya hay otros ítems que vos podés considerar que sí son difíciles. Como... Ah, bueno, no, te puede ser, bueno, está bien. Yo estoy pensando acá en el caso de que vos encuestes hogares. Si vos estás encuestando al empleador, ahí sí es un poco más difícil. Porque, por ejemplo, un empleador puede decidir tener todos sus empleados informales. O algunos de ellos informales y otros formales. Puede ser. Digamos, entonces vos le vas a preguntar al empleador, bueno, de todos sus empleados, ¿a cuántos ustedes le hacen las cotizaciones y a cuántos no? Claro, ahí sí puede ocurrir que no sea el empleador diga, no, o sea, que mienta, digamos. Sí, ahí es más complicado, porque digamos, si ya de raíz o sea, los datos están mal pensados, por ejemplo, vos puedes pensar que las firmas más pequeñas vas a tener más ese problema que en las firmas grandes. Entonces ahí puedes pensar que es un error sistemático, digamos. En las firmas pequeñas vos vas a saber que vas a tener ese problema, en las firmas grandes no. Entonces entonces vas a tener un tema ahí sistemático si es que uno de tus regresores que estás queriendo incorporar es tamaño de firma, ¿sabes? Porque eso te va a generar una seco.
No, entonces ahí volvemos, o sea, ahí lo que vas a pensar es si no, tengo una suerte de variable omitida, que es la desconfianza de la gente, o la legalidad de la gente, como uno lo quiera pensar, y te toca ajustar por eso, o sea, te va a generar un problema de endogeneidad, que se dice. Entonces ahí, habría instrumental, alguna Por ejemplo, exactamente, sí, una posibilidad es una variable instrumental. Para que ya lo vamos a llegar hacia el final de la clase, en el tercer corte vamos a empezar a ver variables instrumentales y vamos a ver cuándo se considera que la variable instrumental te está diciendo lo que vos querés y en qué escenarios no. Eso no es sencillo. Pero claramente es un buen problema porque básicamente es difícil en muchos escenarios de resolver. Porque si ya desde raíz los datos están mal reportados, es complejo, complejo. Te toca a veces buscar otra fuente de datos que sean más fiables. Pero no son cosas fáciles de resolver. No son cosas fáciles de resolver. Es un buen punto. Es un buen punto. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes que sigamos? Bien. Entonces, vamos a pasar acá a otro tema. Antes no le destinaba tanto tiempo, ahora lo he expandido un poquito más a esta presentación, porque básicamente hay unos elementos que sí se pueden aprender del tema de heterocedasticidad. ¿Ok? Vamos a ver porque a la gente le puede preocupar o no puede no preocuparle demasiado este tema, digamos. O sea, cuando habíamos hecho el tema de pruebas de hipótesis, digamos, habíamos hablado de la homocedasticidad y habíamos hecho ese supuesto, que habíamos dicho que la varianza del error, básicamente condicional a la variable explicativa, es constante. Eso se llama homocedasticidad. Homo igual. Y la cedasticidad, ojo, esa parte de la palabra tiene que ver con la varianza. ¿Ok? La idea es que siempre hay la posibilidad que una vez tengamos violación a homocedasticidad. Básicamente que la varianza del error cambie a través de diferentes segmentos de la población. Vamos a ver ciertas soluciones a eso y cómo probar si es que está presente en los datos que tenemos. Pero en general vamos a ver que, al menos en cortes transversales, no, a la gente no le preocupa demasiado. Lo primero que tenemos que pensar es ¿por qué a la gente le puede preocupar esto? Digamos, ¿por qué a la gente le puede angustiar un poquito la heterocedasticidad? Habíamos pensado en este modelo, el modelo clásico, digamos, lineal, digamos, y habíamos dicho que con los 4 primeros supuestos de Gauss-Markov habíamos obtenido ensesgamiento. ¿Ok? Esos 4 primeros supuestos, ninguno de esos 4 primeros supuestos habla de la varianza. ¿Ok? Ninguno. O sea, la homocedasticidad es el quinto supuesto que hemos introducido. Entonces, básicamente, me está diciendo eso? Me está diciendo que el tema de homocedasticidad no tiene nada que ver con el ensesgamiento. O sea, básicamente siempre puedo tener estimaciones insesgadas con los 4 primeros supuestos, pero no es necesario el quinto. Entonces, ¿para qué introducíamos eso? Y eso es lo que hay que repasar, si no se acuerdan. Bueno, y tampoco lo R cuadrado, el R cuadrado ajustado, nada de eso, si hay heterocedasticidad no nos va a molestar. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Porque básicamente el tema tiene que ver con las varianzas, la varianza de las betas que estamos estimando. ¿Ok? Básicamente las varianzas van a estar mal estimadas. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, podemos tener estimaciones sin sesgadas y consistentes, pero puede pasar que simplemente tengamos poca precisión en las estimaciones. O sea, exacto, entonces el tema es resolver eso. Vamos a tener un problema de eficiencia, básicamente. ¿Ok? Vamos a tener un problema de eficiencia. Entonces, básicamente, las desviaciones estándar, los estadísticos T, intervalo de confianza y todo eso no nos sirve. O sea, eso por eso a la gente le molesta. Y dice, bueno, ¿cómo resolvemos eso? ¿Okay? O sea, básicamente el estadístico T no tiene una distribución T y el estadístico F no tiene una distribución F. O sea, todas esas pruebas de hipótesis que hacíamos, no las podemos hacer ya. ¿Ok? O sea, podemos tener estimaciones muy buenas, pero no podemos confiar en las inferencias que hagamos. Y ni siquiera sintóticamente. Ni siquiera sintóticamente. Ni siquiera sintóticamente. ¿Ok? Porque básicamente tenemos este problema. Y el problema persiste incluso cuando la n tiene infinito. O sea, pero ¿Okay? sigue siendo consistente. Exacto, puede tener estimaciones insesgadas y consistentes, pero ineficientes, digamos, o sea, imprecisas. Entonces yo no puedo confiar en las inferencias que estoy haciendo. Entonces es el problema. Y bueno,
Entonces, ¿por qué? Porque además el teorema de Gauss-Markov, digamos que, ¿te acuerdas? El teorema de Gauss-Markov me dice que los mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales insejados. O sea, también, si se cumplen los 5, si ya violo 1, entonces ya no puedo garantizar que los estimadores mínimos cuadrados sean los más eficientes. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, obviamente, con la heteroasisticidad, los estimadores mínimos cuadrados ya no son los mejores estimadores lineales insejados. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho la gente, digamos, a lo largo del tiempo? Ha descubierto formas de hacer que mis estimaciones sean robustas a heteroseasticidad. O sea, que incluso si hay la violación de heteroseasticidad, yo pueda seguir recuperando estas capacidades de eficiencia. Eso es lo que la gente que hace econometría ha descubierto. Lo que vamos a hablar en este instante es válido para muestras grandes, que era lo que vos preguntabas recién, digamos, ¿qué pasa cuando tenemos temas asintóticos? Bueno, lo que estamos a punto de hablar se cumple con el infinito, o sea, cuando tengamos una muestra suficientemente grande. ¿Okay? Eso es un punto importante. Ahí vamos a tener más problemas. Sí. Veamos una regresión simple. Y era de la regresión simple pasarnos a la múltiple fácil. Tenemos la simple. Entonces la heteroasisticidad implica que la varianza de U condicional en este regresor cambia según la observación que tenemos. Por eso el subíndice I. ¿Okay? Por eso el subíndice I. O sea, por eso se llama heteroseasticidad. Hetero-diferente, digamos. ¿Okay? Entonces, heteroseasticidad significa que de acuerdo a qué observación estamos usando la varianza mutua. ¿Okay? Entonces, cambia según el valor particular de la regresión. Con heteroseasticidad podemos derivar un estimador de la varianza, habíamos derivado en su momento el estimador de la varianza, con la diferencia fundamental que esto que está acá, antes lo habíamos podido sacar, ahora no lo podemos sacar porque está dentro de la sumatoria. Entonces ya no podemos simplificar esto, el numerador, no se puede. Con homoseasticidad, esto es constante, sale y esto se simplifica con esto y nos queda esta expresión que ya deberían conocer. Si no se la acuerdan, les toca repasar. No, el R cuadrado es, ¿cómo se llama? Está definido como siempre, digamos. La diferencia está en que, no, de hecho el R cuadrado, como lo había mostrado al comienzo, no se te va a... Ah, sí, porque estamos en una regresión simple, tenés razón. Sí, vos estás pensando en el R cuadrado de una regresor con... Sí. Acá es a los efectos de la exposición. O sea, como para que se vea clarito de que ya con heteroseasticidad esta fórmula de la varianza que estamos usando ya no es válida. Ya no es válida. O sea, ya esta fórmula ya no nos sirve. O sea, en esencia, digamos, intuitivamente hablando, estamos calculando la varianza mal. ¿Okay? Ese es el gran problema. Entonces la fórmula ya no es válida. Es el gran problema. Ya no nos sirve esa fórmula. La pregunta es, bueno, entonces, ¿qué fórmula usamos? Digamos, esa es la pregunta que la gente se hace. Entonces, lo que necesitamos es tratar de estimar esa varianza, dado que tenemos heteroseasticidad. Esa es la pregunta que la gente se hizo. Supongo entonces que tiene heteroseasticidad, ¿cómo hacemos para calcular esa varianza, suponiendo que hay heteroseasticidad? White fue un econometrista muy famoso, de hecho no sé si habrá ganado un Nobel y todo, pero fue un econometrista muy famoso que probó precisamente en 1980 cómo hacer eso. ¿Okay? Él sacó un paper y mostró cómo hacer eso, y de hecho ese es el tipo de error que normalmente la gente usa en casi todos los papers. ¿Okay? Hay una prueba. Sí, hay una prueba de White. Y de hecho, o sea, está tan metido en la literatura que básicamente ya ni siquiera la gente habla de errores de White. O sea, la gente ya dice, no, esto es lo que hay que hacer, punto. ¿Ok? Y hago rápidamente cómo funciona. Y la intuición es buenísima, ¿no? La verdad. Esa gente que sale con esas ideas. Y el tema es demostrarlo, digamos, esa es la parte difícil. Entonces dicen, supongo usted una regresión simple, y usted obtiene los residuos de esta regresión. O sea, usted estima por mínimos cuadrados y obtiene los residuos de esa regresión. ¿Okay? Eso tiene mucho misterio. Pero lo que dice, entonces, un estimador válido de la varianza para cualquier tipo de heteroseasticidad es simplemente hacer este cálculo. O sea, lo que él dice, usted no utilice la fórmula tradicional, sino que utilice esta fórmula. O sea, es como volver a estimar, digamos,
la varianza. O sea, entonces en vez de utilizar el estimador tradicional, usted calcula los residuos y lo introduce en esta fórmula y no en la fórmula anterior. Y listo, ahí funciona. O sea, el tema es demostrarlo, ¿no? Lees el paper de él o diferentes pruebas para demostrar que ese estimador es válido ante heterocedasticidad. Y eso obviamente es muy fácil de calcular después de una regresión de binomios cuadrados. Súper fácil. Porque básicamente, en vez de utilizar la varianza usual, usamos esto y listo, sale. O sea, algebraicamente es simple. En la múltiple va a ser la misma historia. O sea, básicamente lo que hacemos es sacar esa regresión y tenemos un estimador válido para cualquier tipo de heterocedasticidad basado en esto. Y ahí es donde aparecen los residuos, ¿ok? El residuo y decimos de regresar XJ en todas las otras. ¿Okay? Esta es una expresión un poquito diferente a la que teníamos antes, pero esta es la expresión de los residuos robustos, básicamente, de heterocedasticidad. ¿Digamos? Y es robusto a cualquier tipo de heterocedasticidad. Eso es lo brillante de White. O sea, no importa qué forma toma la heterocedasticidad, esta fórmula de la varianza funciona. O sea, eso es genial, digamos, la verdad que es una cosa que uno admira y dice, o sea, que si le haya logrado ocurrir, lo haya logrado demostrar, wow. O sea. Eso es lo que hace el robust de Stata. Exactamente. Cuando uno hace robust, Stata hace eso. Está haciendo eso. Y básicamente usa esa fórmula y calcula errores estándar robustos de heterocedasticidad tomando la raíz de eso. Y listo. Se llaman robustos. O sea, va que uno lo puede hacer robustos a muchas cosas, los errores. En este caso, la gente habla de robusto de heterocedasticidad o simplemente robustos, digamos. O sea, la gente, dependiendo del contexto, la gente entiende a robustos qué. ¿Okay? También se llaman errores estándar White, Huber, Heike. Creo que White a la par de Huber y Heike más o menos descubrieron esto, entonces en ciertos contextos les llaman errores WHE, digamos, entonces, pero son errores, eso es esto, básicamente, es esto, no se complica. Pero es simplemente por si alguien en algún paper dice, esto yo usé errores de White o usé errores WHE y es como es la misma cosa, solamente que le están poniendo otro nombre. O errores robustos. O sea, el grueso de la gente simplemente el efecto de ser sencillo y la gente entiende errores robustos. O sea, dice, pone UTLC errores robustos y listo. O sea, ya la gente entiende que uno está usando eso. Es simple. ¿Ok? Y obviamente, ¿cuál es lo útil? Que todos los estadísticos T, estadísticos F, todo vuelve a ser válido. Eso es lo útil. Entonces, como bien me decían acá, es con eso robust. O sea, ¿ok? Vamos rápidamente. Voy a volverlo a correr. Bueno, no sé si este tiene el género casado, pero tampoco es fundamental. No lo tiene, pero no es indispensable. Puedo borrar esta. Pero bueno, está generada nada más. Yo puedo correr esto. Si yo lo corro sin el robust, Stata hace el error clásico. Calcula los errores estándar clásicos. ¿Ok? Basado en los test clásicos, todo clásico. ¿Ok? Ahí no hay mucho misterio. Ahora, si yo lo quiero hacer robustos, simplemente le pongo coma robust. Coma robust. Y fíjense que acá me va a poner la palabra robust. Stata. ¿No? Fíjense. Error estándar, robust, estándar error. ¿Ok? Son ligeramente diferentes, no hay la super diferencia, pero la idea es que estos errores que estoy teniendo, estos nuevos, son robustos a heterocedasticidad, mientras que estos originales no. ¿Ok? Entonces por eso robust acá. ¿Cómo sabe uno qué característico es? En general, casi siempre la gente usa el robust, ¿ok? En general, digamos. Sí, especialmente si la muestra es grande. Entonces, porque básicamente estás usando cosas que son robustas a cualquier forma de heterocedasticidad. Entonces, en general, siempre la gente va a hacer esto. El lío es si tenés una muestra chica. Si tenés una muestra chica, ahí sí la gente ya dice, Ish. Bueno, ya lo vamos a ver. O sea, eso es lo que vamos a ver enseguida. Que es lo que a uno le toca hacer. Y hay diferentes posibilidades. Si la muestra es chica. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar en general? Y eso se llaman, lo pongo también siguiendo la línea Woolrich, lo que se llama una regularidad empírica.
En general, si las estimaciones son estadísticamente diferentes a 0, con los errores usuales también en general van a ser con los errores robustos. En general. O sea, en términos de significancia estadística, en general, dado que las muestras son relativamente grandes para que uno use esto, en general está medio parecido en términos de significancia, pero igual la gente casi siempre utiliza robustos. Por las dudas. ¿Ok? Por las dudas. Y los errores robustos, eso me parece un poco lógico, también tienden a ser mayores a los comunes. ¿Ok? Y eso tiene más o menos sentido. Los comunes están suponiendo unas propiedades de eficiencia que, exacto, subestiman los errores estándar. Entonces, cuando uno utiliza los robustos, en general siempre va a ser un poco más alto. ¿Ok? Pero en general, en términos de significancia estadística, en general la cosa se mantiene igual. Entonces uno se queda tranquilo. ¿Okay? Eso, pero es lo que dice acá. Dice, es importante de lo que dice ahí, regularidad empírica. O sea, esto no significa que es una prueba, un paper teórico que diga que esto es cierto. O sea, no hay nada teórico que diga que esto es cierto. Lo que sucede es que en datos reales, empíricos, en general esto es cierto. Entonces, en general esto pasa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo pongo? Me parece una buena postura. Dice, bueno, lo que pasa es que más allá de lo que usted le diga a la teoría, en general esto pasa. Y uno va y dice, ay, no, pero sí con los dos errores me da muy parecido. Y sí, en general da parecido. O sea, no es que usted va a encontrar la super diferencia. O sea, pero la gente lo usa los robustos en general casi siempre. Digamos, para cuidarse nada más. Entonces, la pregunta que uno se hace, poco lógica creo yo, bueno, si el error robusto en general es más válido, en más escenarios, especialmente ante heterocerticidad, ¿por qué nos molestamos con los usuales? ¿Por qué los usuales que hemos visto al principio de la clase, uno le dice, bueno, ¿para qué perder el tiempo con eso? Bueno, porque si es válido, si no tenemos evidencia de heterocerticidad y podemos hacer supuesto homoceasticidad, los errores se distribuyen exactamente en forma normal. Los estadísticos tienen distribución exacta independientemente del tamaño muestra. Entonces, eso es lo útil, digamos. O sea, si podemos hacer supuesto de homoceasticidad, podemos estar con cosas un poco más sólidas. Y además, los errores robustos son útiles cuando el tamaño de muestra es grande. Volvemos. Entonces, cuando la muestra sea pequeña, sí me toca seguramente tener un poco de cuidado a la hora de hacer inferencias. Entonces, por ejemplo, si tengo una muestra de 50, 100 personas, o sea, con poquita gente, o pocos países, por ejemplo. Bueno, ahí sí me toca tener cuidado. ¿Ok? Me toca tener cuidado. Básicamente, cuando tenemos tamaño de muestra chico, los estadísticos T calculados con error robusto pueden tener muy diferente a una distribución T. Básicamente no puedo hacer inferencias. No puedo confiar en las inferencias. Con errores robustos. Y obviamente también puedo tener pruebas F robustas de heterocerticidad. No les voy a poner la fórmula, me parece que es un enredo, lo hacemos directamente con stat. O sea, esto no es muy complicado. O sea, básicamente puedo hacer esta prueba, esto que acabo de correr. O sea, yo puedo correr esta regresión que tengo acá, y puedo correr el estadístico F que yo siempre corro, que es este que tengo aquí. Test Edu edad. Edu años edad. Y este es el estadístico TF que siempre hemos hecho. No tiene ningún lío. Y esto es con los errores clásicos. Cuando ustedes hacen lo mismo, exactamente lo mismo, con Robust, y ya acá lo está haciendo los errores estándar robustos, y yo vuelvo a correr este test. Este test que está corriendo él acá, ya no es necesario ponerle stata test, robust. Ya la regresión original utiliza errores robustos. Esto ya es robusto. ¿Okay? Eso como para que lo tengan presente. Ya stata solo va incorporándole, va haciendo la vida fácil aún. Y lo va incorporando ahí. Ya esa prueba F es robusta a heterocerticidad. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, ya no hace falta volverle a poner robust. Ya lo hace, ya lo tiene incorporado. Ahora bien, si la muestra es pequeña, ahí sí ya es buena idea ver si hay o no heterocerticidad.
¿Ok? Si la muestra es pequeña. O sea, si la muestra es grande, como arroz y chao. Uno ya se olvida de eso. ¿Ok? No genera menos problemas. Entonces, de nuevo, bajo los 4 primeros supuestos, mínimos cuadrados y sesgados, el tema es probar la hipótesis, la 5, o sea, la hipótesis de homocedasticidad. Esa es el espíritu de estas pruebas de heterocedasticidad. ¿Mm? O sea, básicamente lo que quiero ver es como si fuera una hipótesis nula, que la varianza de U sea igual a sigma cuadrado. Esa es la intuición. Estamos suponiendo que hay homocedasticidad y queremos probar si es o no cierto. O sea, queremos, como buena prueba de hipótesis, si hay suficiente evidencia en los datos para rechazar o no rechazar esa hipótesis. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Si no podemos rechazar, entonces podemos suponer que la heterocedasticidad no es un problema. O sea, básicamente, si no podemos rechazar esa hipótesis, nos quedamos tranquilos y utilizamos los errores usuales. Ese es el espíritu de esto. Ahora bien, recuerden que estamos haciendo, bajo este escenario, estamos haciendo los 4 primeros supuestos, ¿no es cierto? Uno de esos supuestos es el de media condicional 0. Si la media condicional es 0, entonces yo puedo escribir la varianza de U igual a la esperanza de U cuadrado de X. Si no lo ven a eso, les toca repasar. Les toca repasar de por qué eso es cierto. Entonces, básicamente, de acá yo puedo reescribir esto de esta forma. ¿Ok? Yo puedo escribir a la sigma cuadrado como la esperanza de U cuadrado. Dicho eso, entonces podemos probar la violación de la homocedasticidad a ver si U cuadrado está relacionado con alguna de las variables independientes. O sea, fíjense que son varios pasos que uno va diciendo, ok, entonces si esto es cierto, esto es cierto, y esto es cierto, y esto es cierto, y esto es una constante, y esto es cierto. Es lo que significa en esencia. Vamos a correr U cuadrado contra todos los regresores que tenemos. ¿Ok? Ese es un enfoque sencillito. ¿Ok? Es una prueba de... Exactamente. Exactamente. Y listo. Entonces tengo un término de error, dado los regresores, y tenemos la hipótesis nula de homocedasticidad, que es la hipótesis F. Obviamente, esto no nos importa, sino esto. Una hipótesis de significancia conjunta, básicamente, de los parámetros estimados. ¿Ok? Entonces, esto es una prueba muy sencilla. Entonces, básicamente, estimamos esta regresión. O sea, corremos la regresión como siempre y después calculamos sombrero al cuadrado, o sea, los residuos al cuadrado, y los regresamos contra los regresores. Y vemos si hay evidencia o no de rechazar o no rechazar esto. Es una técnica relativamente sencilla. Y es una prueba F. ¿Okay? Exactamente. O sea, una prueba F. Corremos esta prueba F. Y listo. Entonces, y en base a eso, se puede hacer una prueba F, que es esta. Pero otra postura, digamos, que en muchos escenarios a la gente le gusta más, es lo que es el estadístico LM. A la gente a veces le gusta más el estadístico LM para probar la heterocedasticidad. Porque básicamente, en vez de utilizar esta prueba F, que es la que tengo acá, con este estadístico, la gente dice, no, es mejor el estadístico LM. Está bien, el estadístico LM tiene unas justificaciones asintóticas. Y entonces la idea es utilizar n por r cuadrado u al cuadrado. Y eso se distribuye asintóticamente como una phi cuadrada. Está bien. Yo no estoy seguro cuál sea el valor agregado de usar la f o usar la LM. Es buena pregunta. Supongo que el LM tendrá propiedades un poco más fuertes. Pero, digamos, con ese LM, digamos, esto se ha vuelto más popular. La gente le llama prueba Breusch-Pagan. Breusch-Pagan. ¿Okay? Yo creo que es por eso. Porque Breusch era un econometrista y Pagan era otro econometrista. Y el exceso se terminó volviendo popular en la literatura como prueba Breusch-Pagan. ¿Okay? Creo que fue más un tema de marketing que otra cosa. Entonces, cuando están haciendo básicamente una prueba Breusch-Pagan, están en esencia haciendo esto que está acá. Con la única diferencia que en vez de usar una prueba F, están usando una prueba LM. Pero es la misma cosa. Una prueba de significancia conjunta. No están haciendo nada súper sofisticado. Vamos a ver acá, en Stata, cómo se ve eso.
Digamos, lo vamos a hacer tanto a mano, si se dan cuenta acá, lo voy a explicar un poquito antes de pasar a correrlo. Vamos a correr la regresión, que es lo que está acá. Vamos a hacer la predicción, o sea, lo estamos haciendo a mano, básicamente. Vamos a predecir los sombreros al cuadrado, que son los residuos. Lo vamos a elevar al cuadrado, vamos a hacer la regresión, ¿ok? Contra todos los regresores. Lo voy a volver a correr poniendo el log de price, ¿ok? Para que vean cómo a veces puede cambiar un poquito si uno simplemente toma los logs. Vamos a volver a correr la misma prueba, ¿ok? Y después lo vamos a ver cómo hacer lo mismo, esto que está hecho a mano. Esto está hecho a mano. Lo que voy a hacer acá abajo es cómo ya la Stata lo hace rápido, ¿ok? Porque lo que estoy mostrándoles a mano, no, nadie lo hace usualmente a mano. O sea, lo que hace la gente es directamente correr algo como esto. O sea, Stata ya lo tiene incorporado, básicamente. Vamos a ver cómo se ve para que les quede claro. hprice 1, entonces data, original, Woolrich, hprice 1, hprice 1, listo. Y vamos a correr estos comandos bien rápido. Listo. Entonces, vamos desde el principio. Entonces, esto es precio de las casas, esto es precio, el tamaño del lote, digamos, de la superficie. Espacio construido y cuartos, simple. ¿Ok? Todo en nivel. Fíjense que está todo en nivel. Eso va a ser un punto importante. Está todo en nivel y supongan que por las razones que ustedes consideren, ustedes piensan que hay una posibilidad de heteroceasticidad. Y fíjense que este es un buen ejemplo, porque en este ejemplo el tamaño de muestra es relativamente pequeño. ¿Okay? Entonces ustedes pueden, la preocupación ahí puede ser válida, digamos. Si dicen, no, ponerle coma robust puede no ser buena idea. ¿Okay? Porque el robust es válido en muestras grandes. Entonces ustedes corren acá el predict UHAT, residuals, calculan los residuos al cuadrado y hacen esta regresión. Y ustedes dirán, ¿por qué no le puse test a estas variables? Bueno, porque ya lo hemos visto de que ese test no es necesario porque esta es la prueba de significancia global de la regresión. Esto que tengo acá. Entonces ya está calculado el F. ¿Ok? ¿Y qué me está diciendo el F? Me está diciendo que ¿hay evidencia o no hay evidencia a favor de la heteroceasticidad? ¿Todos lo ven? La hipótesis nula es la homosexualidad. Sí. Sí. O sea, rechazo la hipótesis nula homosexualidad. Exactamente. ¿También lo ves, Pavel? Ok. Bueno, entonces hay claramente evidencia de heteroceasticidad. Que eso es lo que me está diciendo esta prueba sencilla. Ahora, claro, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿por qué hago? ¿Ok? Porque hay pruebas de heteroceasticidad y la muestra es pequeña. Entonces no puedo poner coma robust y ya. ¿Ok? Ahora, ¿qué solución le puedo encontrar a eso? Esa es buena pregunta. Bueno, una posibilidad, que no es tan obvia, es cambiando un poquito las variables. Fíjense que acá en vez de poner price en nivel, le puedo poner log the price. Log the price. Y ustedes dicen, ¿en qué sentido eso me puede resolver las cosas? Bueno, porque básicamente estoy cambiando el modelo. Básicamente, en vez de tener un modelo nivel, lo estoy cambiando a log. Esto es log, y esto está en logs, esto está en logs y esto está en nivel. Entonces, para estos es el log. Entonces, lo voy a interpretar como elasticidades. Y esto lo voy a interpretar como log nivel. ¿Okay? Y estoy cambiando un poquito el modelo, simplemente. Y el tamaño de muestra es el mismo. La pregunta es si bajo este nuevo modelo que estoy replanteando, ¿hay evidencia o no hay evidencia de homoceasticidad? ¿Okay? Entonces vuelvo a correr lo mismo. Vuelvo a correr los residuos al cuadrado y vuelvo a correr la regresión. Si hago eso, fíjense, ¿hay evidencia de homoceasticidad o no hay evidencia de homoceasticidad? Solamente que tomas en logs. Entonces, en vez de price,
estoy tomando log de price. En vez de lot size, estoy tomando log de lot size. En parte, sí. O sea, porque básicamente en log hay evidencia de heterocedasticidad. En cambio, tomándoles logs a las variables, una vez así, la cosa sí funciona mejor. Lo que pasa es que lo que sí es válido lo que habíamos dicho antes. La interpretación de los coeficientes lógicamente va a cambiar, porque estoy cambiando las regresiones. ¿Okay? Estoy cambiando las variables que estoy usando. ¿Okay? Y bajo este nuevo modelo, diferente, digamos, conforme a una forma funcional diferente, claramente, digamos, eso es un buen punto, ya no tengo evidencia de heterocedasticidad. O sea, o no puedo rechazar la hipótesis de homocedasticidad. O sea, primero verifico si mi informe funcional es correcto, después si busco solucionar la heterocedasticidad. Exacto. O sea, porque te puede pasar que en una de esas vos digas, no, es que a mí me interesa nivel. O sea, yo no le quiero tomar logs. Ah, bueno, entonces ahí sí. Ah, si ya querés tomar esa postura, entonces sí te toca tratar de resolver el problema de la heterocedasticidad, sin lugar a dudas. Pero en este ejemplo, suponiendo que querés ser un poco más flexible, bueno, una de esas, tomando logs, ya puedo quedarme un poco más tranquilo. ¿Okay? Puedo quedarme más tranquilo, entonces fíjense, la solución en este escenario puede simplemente tomarle logs a las variables. ¿Ok? Es un buen, por eso es un buen ejemplo, por eso lo pongo siempre. Fíjense, acá ya no puedo rechazar la hipótesis. Obviamente, lo que les decía, todo esto que estoy haciendo yo, lo estoy haciendo un poco artesanal, un poco a mano. La gente ya ve Stata, que hace la vida fácil a uno. Ya ellos, después de una regresión, yo puedo utilizar este comando at head test, prueba de heterocedasticidad, por eso head test. ¿Ok? Y fíjense que dice ahí clarito, Breusch-Pagan. Bueno, y Cook-Brainsbank, no sé quién se llama Cook-Brainsbank. Pero básicamente está viendo si los errores son homocedásticos. Fíjense, la hipótesis nula, varianza constante. Y en este caso, fíjense, Breusch-Pagan, dice clarito ahí, y dice chi cuadrado. Es la prueba LM. ¿Ok? La prueba LM. Pero nos da la misma respuesta que antes, ¿no? Que se rechaza la hipótesis de varianza constante. Entonces hay evidencia de heterocedasticidad. En cambio, cuando volvemos a correr el mismo modelo con logs, corremos el mismo test, pero pagan la hipótesis nula de varianza constante y ahí, bueno, ahí ya la evidencia es un poquito más endeble. Está bien. O sea, nos da un p-value, pero no un p-value, debería ser un poco más grande. Entonces, en una de esas uno cambia un poquito el modelo para que nos dé algo más sólido. En el otro caso, sí nos daba una evidencia súper sólida, digamos. Es el lío, digamos, a veces de cambiar la prueba con la LM. Quizá nos toque cambiar un poquito el modelo. Pero ahí tienen varias herramientas sobre qué hacer y qué no hacer, digamos, ante la presencia de heterocedasticidad. Ahora la pregunta válida, digamos, lo vamos a ver. Bueno, y esa es una posibilidad de pruebas de heterocedasticidad. Hay más, o sea, no es que la literatura, casi siempre la literatura nunca se queda en las cosas que uno conoce, sino que sigue avanzando. Hay otra prueba que se inventó más adelante, porque decían que la Breusch-Pagan es muy simple, no los terminó de convencer. Casi siempre los economistas les pasa eso, nunca están convencidos de nada. Esta es muy parecida a la anterior, pero digamos lo que dice no, en vez de que use con todas las variables independientes, dice con la variable independiente los productos cruzados. Sí, gana de complicar la cosa. Entonces, supongan ustedes que tienen 3 regresores y hacen la estimación esta, pero ahora le agregan los 3 regresores y le agregan x al cuadrado y además los productos cruzados. Entonces, gana de complicar la cosa, yo sé. Y hace la prueba F para toda esa variable o la prueba LM, si ustedes quieren, con todas esas variables. Claro, y no solamente con los regresores, sí, entonces, si no, en una de esas las relaciones con el cuadrado, con las interacciones, o sea, es como tratando de considerar todas
Sí, sí, sí. O sea, como todas las posibilidades. Ok. Obviamente, rápidamente uno dice la debilidad o complejidad que tenía esto es que, claro, que uno dice, bueno, pero esto se va volviendo un enredo, digamos. O sea, uno se da cuenta rápido de eso. O sea, esto es solamente con 3 variables y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? ¿Ok? Parámetros son todas las combinatorias. Imagínense con 4 regresores, 6 regresores, 7 regresores, o sea, esto se vuelve inmanejable. Y eso que infla el eje, ¿no? Tienes que hacer el eje más grande. Y la significancia... Claro, y ya no sabes cuál es, o sea, se vuelve un enredo. Sí. Siempre será como rechazar. Sí, exacto. El valor T se hace muy pequeño. Exacto. Entonces ahí donde la gente no le gusta, primero convence esto, pero rápidamente, fíjense que ahí se prueba de White. Ese White hizo muchas cosas, fue un econometrista muy importante. Él dijo, no, hagamos un poquito más fácil, dice. Hagamos lo siguiente. En vez de utilizar tanto el U, bueno, no, vamos al U, pero de otra forma, dice. Utilicemos el valor ajustado de la regresión. O sea, corramos la regresión y utilicemos el valor ajustado. Entonces dice, básicamente, después corremos la regresión de U sombrero cuadrado contra el valor ajustado y el valor ajustado al cuadrado. Y ahí ya. Y quedó. Digamos, y él probó que eso funcionaba muy bien. Digamos, ¿okay? Yo no entiendo, o sea, buena pregunta, digamos, si alguien dice, bueno, pero ¿por qué en vez de usar solamente al cuadrado, no usó al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta? Sí, también en una de esas podría haber sido también una buena idea. Pero él con esto ya la gente quedó más que satisfecha. Los econometristas tendrán sus razones. Básicamente, la prueba se reduce no a probar 80 parámetros, sino solamente 2 parámetros. Y listo. Eso se llamó prueba de White. Esto es mucho más fácil. Esto último es mucho más fácil. Pero vamos a ver cómo funciona. De nuevo, con el mismo ejemplo y demás. Vamos a ver qué información nos da, digamos, y cómo está implementado de nuevo en forma automática en Stata. Entonces vamos a volverlo a correr a esto. Todo corre. Entonces, vamos a ver dónde empecé. Por acá, sí. Entonces volvemos a correr la misma regresión de recién. Nivel. Ahí no hay lío. Es la misma base de datos, el mismo modelo. Lo vamos a volver a hacer en forma automática. Bueno, en forma manual, perdón. Entonces tenemos acá, vamos a tirar lo que hicimos antes, predict UHAT residuals, y acá tengo UHAT al cuadrado. Predigo y YHAT, ¿ok? Y hago también YHAT al cuadrado. ¿Ok? Ahí no estoy haciendo ninguna cosa, wow. Y corro esta regresión. Que es la que me indica la prueba de White. Y fíjense que rechazo, de nuevo, como ya lo habíamos hecho antes, solamente que ahora lo estoy haciendo con otra prueba, un poquito diferente. Rechazo con bastante fuerza la hipótesis de homoceasticidad. ¿Ok? Porque la significancia conjunta de estas dos variables es exacta. Ahora bien, tiremos eso. Y volvamos a hacer el mismo modelo, pero ahora en logs. ¿Ok? A ver si ahora con logs ya puedo no rechazar la hipótesis. Vuelvo a correr esto. Y hago lo mismo. Los residuos al cuadrado, YHAT al cuadrado. Y vuelvo a correr la regresión. En este caso, fíjense, de nuevo, no rechazo la hipótesis de homoceasticidad. La misma historia de recién. Ahora bien, ustedes me dirán, ok, pero ¿cómo hago eso rápido? ¿Okay? Esa es la ventaja de tener software. Entonces tenemos este modelo y acá volvemos a tener el GET-TEST, es el que hicimos recién. Pero ahora hay otro, porque este me calcula el Breusch-Pagan. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar otras pruebas? Y hay una que se llama EM-TEST, que es de Cameron y Trivedi, ¿ok? Esa es una posibilidad. Pero si uno quiere la de White, digamos, esto se lo inventaron Cameron y Trivedi, que no lo acabamos de descubrir. Pero si uno le pone sin el White, Stata me da el de Cameron y Trivedi, que básicamente es una prueba un poco más moderna, que me va a probar diferentes cosas. Eso para simplemente los efectos de la claridad. Él va a querer probar heteroceasticidad
Screwness, ¿cómo? Simetría y kurtosis. ¿Ok? O sea, son varias. O sea, esos son los otros momentos de la distribución. Entonces, heteroelasticidad tiene que ver con el segundo momento, simetría tiene que ver con el tercer momento y la kurtosis tiene que ver con el cuarto momento. Entonces, eso tiene que ver con la distribución del error. Entonces, la distribución del error tiene que ver con la varianza, la heteroelasticidad tiene que ver con la varianza, la simetría tiene que ver con que al lado y lado del centro de la esperanza se ve igual, digamos, eso es skewness, simetría, y kurtosis tiene que ver con qué tan infladas están las colas. ¿Ok? ¿Cómo? Exacto, si las colas son chiquitas, o achatadas o infladas. ¿Ok? Entonces, es una generalización. ¿Ok? Y fíjense que, bueno, bajo esa prueba, la heterocesticidad también, ¿cómo se llama? ¿Dónde está esto? Se rechaza. ¿Ok? Igual que la que tengo acá. Se rechaza. Ahora bien, si yo la quiero la de White, la prueba de White también se puede hacer, digamos. Uno le pone coma White y me va a hacer la prueba de White, la clásica. Y fíjense que acá, afortunadamente, él me muestra que la hipótesis nula es homoceasticidad y la alternativa es heteroceasticidad no restringida. Y fíjense que se rechaza. Fíjense, esto está acá y el mismo número que tengo aquí. ¿Ok? Simplemente que la gente de Cameron y Trivedi creo que hicieron una cosa un poco más lejos. ¿Ok? Y eso me muestra la de White y la de Cameron y Trivedi. Bueno, si quiero, digamos, obviamente, no sé por qué no lo hice, lo voy a hacer rápido. Puedo hacer lo mismo con este que está en logs. ¿Okay? También le puedo poner stat im test white. A ver qué pasa. En este caso, fíjense que no se rechaza la hipótesis de heteroceasticidad. Entonces, casi siempre va a pasar eso. O sea, en general la gente, las pruebas, a ciertas pruebas a uno le dan cierta información y otras no. ¿Okay? Entonces, en general uno utiliza varias pruebas si uno va a hacer cosas. Especialmente si hay varias pruebas. En general, siempre se van a encontrar con varias pruebas. ¿Okay? ¿Qué es lo que uno termina decidiendo? Tratando de elegir en base a varias pruebas y no una sola. ¿Okay? Eso es lo que va a pasar. Se van a ver cuando lleguemos a series de tiempo, eso pasa muy seguido. Eso pasa muy seguido. De que al final del día uno va probando con diferentes cosas. ¿Por qué? Esto. Bien, entonces, por eso entonces uno utilizaría las pruebas de White, la de Breusch-Pagan, o incluso esta de Cameron y Trivedi, para tratar de tener varias pruebas. Pero, fíjense que la de Cameron y Trivedi, al menos en términos de heteroceasticidad, da exactamente la misma información. ¿Ok? Ahí no veo ninguna diferencia. Creo que Cameron y Trivedi es más si uno se quiere ir por el tema de simetría o kurtosis. Bueno. Dicho todo eso, esta parte yo antes la había sacado, pero ahora la he vuelto a incorporar tengo mis razones para más adelante. Es la pregunta que uno se hace. Hay muchas formas de tratar de resolver este problema de heteroceasticidad. Una forma posible es utilizar lo que se denomina mínimos cuadrados ponderados. Entonces, supongan ustedes varias cosas. Supongan que ustedes tienen una muestra relativamente pequeña. Entonces no puedo utilizar errores robustos, porque eso sería la primera intuición. Supongan que usted tiene una muestra pequeña. Supongan que utilizando logs el problema no se ha resuelto. Entonces dicen, bueno, toca entonces tratar de ajustar por la heteroceasticidad. Entonces, Una pregunta. Si la transformación del modelo, o sea, especificarlo de una forma diferente, corrige la heteroceasticidad, ¿es porque la causa de la heteroceasticidad tiene la especificación funcional o son los datos, claro, los que causan la heteroceasticidad? O las dos cosas. Lo que pasa es que depende cómo vos estás considerando los datos. O sea, yo puedo tener mi muestra sin errores de medición y de todas formas tener heteroceasticidad en una forma funcional específica. Exacto, sí, eso te puede pasar. Por ejemplo, el ejemplo clásico, digamos, lo que pasa es que no lo mostré acá, ya conectar la tablet me demoro. Por ejemplo, la clásica que vos puedes pensar que hay heteroceasticidad en nivel, típicamente pasa eso,
de que los ingresos laborales, digamos, a medida que la gente va teniendo mayores niveles de ingresos, cada vez varían más. O sea, básicamente, porque en general la gente que tiene poco nivel educativo, todo el mundo gana menos en promedio, pero además todo el mundo gana más o menos lo mismo. Digamos, eso es lo que vos pensás. En cambio, la gente, a medida que tiene mayor nivel educativo, en promedio obviamente gana mucho más, pero la varianza es mucho más grande. ¿Ok? Es el ejemplo clásico, digamos, básicamente porque, bueno, depende, si vos tenés 20 años de educación, bueno, pero vos te puedes meter en el mercado financiero o a dar clases en una secundaria, qué sé yo, digamos, puede ser. Y entonces vas a ganar mucho menos, seguramente, en una clase de primaria, digamos, que en los mercados financieros. O sea, Gana el mínimo o cerca del mínimo, pero si uno está muy especializado, él sí puede ganar igual. puede ganar un montón o muy poco. En promedio la gente gana más, que es a lo que la gente le apunta. Ya, pero la varianza es grande. La varianza es grande. En cambio, cuando tomas logs, esa dispersión se reduce mucho más. Porque acordate que el log lo que hace es que compacta la distribución. O sea, mientras que tengas, en vez de tener una distribución así, al tomar el log ajusta la distribución porque el log de algo muy grande es chiquitito. ¿Ok? Mientras que el log de algo muy chiquitito se vuelve un poco más grande. Entonces te termina volviendo la distribución un poquito más amigable. Digamos, eso es lo que produce el log. Entonces por eso la gente en general toma log. Lo que pasa es que no siempre en cualquier escenario vas a tomar logs, porque te puede pasar que simplemente digas, no, es que a mí lo que me interesa es el nivel. No me interesa tomar el logs. Y puede ser, puede tener tus razones perfectamente legítimas para hacerlo. Digamos, entonces, ¿qué pasa si o lo tomaste y sigue habiendo evidencia de heterocesticidad? Porque puede ser. O sea, entonces, ¿qué haces? Entonces, los métodos es para esto que estoy por empezar. Pero puede ser perfectamente que en los diferentes escenarios te toca hacer las pruebas. O no. O sea, puede ser que vos con ya log, por ejemplo, log nivel, ya estás tranquilo. Y ya, y seguís. Y usas coma robust, también si la muestra es grande, y te quedas tranquilo. ¿Qué pasa si no puedes apelar a ninguna de esas herramientas? Ahí es donde aparece este muchacho. Y esto no pasa en serie de tiempo. En serie de tiempo lo que a la gente le preocupa es más que la heterocesticidad, porque en serie de tiempo vos tenés el tiempo. Lo que a la gente le preocupa es no tanto que una variable, o sea, por ejemplo, el año de educación haya mucha más varianza, sino si hay más varianza a través del tiempo. O sea, por ejemplo, que vos tengas que en cierto momento la varianza sea gigante y en otro momento la varianza sea chiquitita. O sea, que la varianza mute a través del tiempo. ¿Okay? Eso es lo que a la gente le preocupa. Y eso sí tiene su modelación. ¿Okay? GARCH. GARCH, ARCH o GARCH. Que básicamente tratan eso es para modelar series financieras. ¿Por qué? Porque básicamente una acción, digamos, si la acción varía un montón, es una acción que te da rendimiento, pero es muy riesgosa. Mientras que te interesa más una acción que la variación sea chiquitita. O sea, que te da mayores ganancias, pero la varianza es chiquita. Esa es la que realmente, esa es la de menos riesgo. ¿Okay? Entonces la gente trata de modelar eso. Entonces eso es lo que la gente trata de modelar en series. Ese es el tipo de preocupación que hay ahí. Vamos a llegar en econometría 2, vamos a llegar a hablar de eso. No sé si voy a cubrir GARCH, porque no tengo ganas de cubrir otras cosas. Pero sí hay una preocupación de eso en series también. Sí, claramente. Claramente. Bueno, ahora vamos a mínimos cuadrados ponderados. ¿Ok? Entonces ya hemos visto que una solución a heterocesticidad usa errores robustos. Otra posibilidad, bueno, además de tomar logs, es utilizar mínimos cuadrados ponderados. ¿Ok? Si especificamos la forma correcta de la varianza, que es el primer pero de este método, mínimos cuadrados ponderados es más eficiente que mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Por eso a la gente le gusta mínimos cuadrados ponderados. Por ejemplo, supongan ustedes que saben que la varianza de U condicional en X es igual a sigma cuadrado, pero, multiplicado por una función hx. O sea, básicamente alguna función de las variables explicativas. Alguna función. El tema de la pregunta obvia es, bueno, ¿pero cuál función? Esa es buena pregunta.
sea, buena pregunta. O sea, ahí eso es lo que vamos a hablar en estos momentos. Vamos a suponer, obviamente, que las varianzas son positivas, eso es medio obvio. Entonces, obviamente, en general, la restricción que siempre vamos a pensar que esta función, que sea cual sea la función que pensemos, tiene que ser mayor a 0. O sea, esa es la primera gran restricción. Entonces, supongan por un segundo que h es conocido. ¿Ok? Supongan. Si no es conocido, obviamente a ustedes les toca probar con diferentes cosas. ¿Ok? Supongamos que ustedes sigma cuadrado es desconocido, pero lo pueden estimar. Que eso casi siempre es el caso, ¿no? Ustedes nunca saben cuánto es sigma cuadrado, pero lo estiman. Entonces, reescriban h de una forma un poquito más amigable. Supongan que, por las razones que sea, esto es un tema de notación. Simplemente esta heterocedasticidad, ustedes ya están suponiendo acá que esto es heterocedástico, varianza de u condicional en xy es igual a h al cuadrado, h evaluado en xy, o sea, en ciertos valores específicos de los regresores. Entonces, eso lo voy a denotar con hi. Ustedes se van a dar cuenta por qué, simplemente a los efectos de no tener que escribir todo un chorizo más adelante. Entonces, supongan un ejemplo fácil. Supongan que ustedes dicen que el ahorro, ¿ok? Eso tiene sentido, este modelo también tiene sentido, digamos. Ustedes te pueden pensar que la gente ahorra en función de su ingreso. Pero ustedes pueden pensar que la varianza de U, ¿ok? Muta, o sea, la varianza de la parte del ahorro no explicada por el ingreso, muta según el nivel de ingreso de la gente. Y esto es simplemente una función lineal. O sea, eso sí tiene sentido, porque uno dice también, como el ejemplo de recién, claro, lo que pasa es que la gente cuando gana muy poco, es muy probable que todo el mundo ahorre muy poquito y todo el mundo ahorre muy poquito. En cambio, la gente que tiene mucho ingreso, y bueno, como le sobra, digamos, habrá gente que una vez ahorra un montón y habrá gente que no ahorra nada, digamos. Entonces ahí la varianza es más grande. Entonces también es una posibilidad, digamos, ¿ok? Digamos, superado el mínimo vital, ya todo depende del cómo vive la gente. Dadas las preferencias de la gente, habrá hogares que ahorran mucho, habrá hogares que ahorran muy poco, digamos, que directamente se gastan todo, digamos, pero la varianza seguramente va a ser alta, digamos, porque básicamente depende ya las preferencias del hogar, de los individuos y del hogar. Y la forma más general, digamos, es esta, y supongan que ustedes tienen heterocedasticidad, digamos, supongan que ustedes saben que esto tiene heterocedasticidad, o sea, es el chiste, que ustedes tienen un caso como y ustedes ya saben que el modelo es heterocedástico, ¿ok? Y dicen, bueno, voy a transformarlo de forma tal que sea homocedástico. Digamos, esa es la intuición detrás de mínimos cuadrados. Entonces, dado que hi es una función de los regresores, que se recuerden que esa es la intuición de esto, que hay una función h que tenemos, que es que hace que esto sea heterocedástico. Entonces, una posibilidad es decir, ya van a ver por qué esta transformación tiene sentido, ténganme paciencia. Supongan que ustedes dicen que a UI lo van a multiplicar, no, lo van a dividir, el tema, en raíz de xy. ¿Ok? Eso, si yo tomo esto y a eso le tomo la esperanza, entonces la esperanza, como esto es una función de x y esto es una función de x, esto pasa a través de las funciones de x. Entonces esto me queda como la esperanza de ui condicional en x. Recuerden que acá los 4 primeros supuestos son ciertos. ¿Ok? Entonces el numerador es 0. Ahí no hay mucho misterio y esto es 0. Entonces esto no me importa tanto en tanto y cuanto sea mayor a 0, obviamente. Si es igual a 0 estoy en problemas. Pero vamos a suponer que esto siempre es mayor a 0. ¿Ok? Y esto sí es 0. Entonces fíjense que el supuesto bajo el nuevo modelo es y medio igual a 0. Sabemos que la varianza, bajo el supuesto que estamos haciendo, la varianza de UI condicional en X es igual a sigma cuadrado HI. ¿Ok? Entonces, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto y esto es cierto. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Dado que la varianza de UI condicional en X es esta expresión, entonces yo puedo escribir la varianza de UI dividido en raíz de HI. O sea, es una transformación del término de error que estoy haciendo. ¿Ok? Una transformación del término de error. De hecho, acá simplemente lo efecto de la claridad. Yo creo que lo puedo poner acá abajo. Sí, listo. Para que se vea mejor.
Estoy transformando el término de error. ¿Okay? ¿Para qué lo estoy queriendo transformar? Para pasar de heterocedasticidad a homocedasticidad. Por eso lo estoy haciendo. La pregunta es si efectivamente eso es cierto. Entonces, fíjense qué estoy haciendo acá. Primero, el primer paso que estoy haciendo aquí, esto es definición de varianza. El primer paso que estoy haciendo. Por eso los toca repasar todo lo que es varianza. Esto que estoy haciendo acá es por definición de varianza, que es la esperanza de x, se lo quieren ver así, o de y al cuadrado, menos la esperanza de y elevado al cuadrado. Eso es definición. Y acabamos de ver que este término que tengo acá adentro es igual a 0. Entonces, esto que tengo acá es 0, y entonces me queda 0 elevado al cuadrado, 0. Entonces me queda solamente esta expresión que tengo acá. Esta expresión que tengo acá a la izquierda. ¿Ok? En la sumatoria. Hecho eso, bueno, me toca operar un poquito. Entonces, me toca operar acá, que esto es ui al cuadrado. Entonces me queda ui al cuadrado acá y me queda, fíjense que me queda, de ahora sí me queda hi. O sea, no es porque sí la transformación, digamos, tiene su razón. O sea, la gente ve la raíz, se asusta, pero tiene su razón de ser. Entonces, una vez que hago eso, bueno, hi yo sé que es una función de x. Y esto es x. Entonces yo le estoy de esperanza condicional en todos los x. Entonces yo puedo pasar la función a través de esto, digamos, y quedarme con la esperanza de ui al cuadrado, condicional en x. Eso, yo sé que es la varianza de ui condicional en x. Y eso es sigma cuadrado hi. Por lo que yo supuse al comienzo. Y fíjense que me queda hi dividido en hi. Y las dos cosas son mayores a 0. Entonces me queda sigma cuadrado, que es una constante. Homocedasticidad. Estoy transformando el modelo para pasar de tener un modelo heterocedástico a tener un modelo homocedástico. Ese es el chiste. ¿Okay? Ese es el chiste. Entonces, si dividimos todo el modelo por sigma cuadrado hi, vamos a tener esta expresión que tengo acá. ¿Ok? Y básicamente ese término que yo tengo aquí va a ser homocedástico. Pero me toca transformar todo el modelo. ¿Ok? Que se puede reescribir básicamente como esto. ¿Ok? Donde básicamente y son estrella, voy a poner una estrellita, es y dividido en raíz de xy. Y eso ocurre también para todos los regresores que estoy usando. ¿Ok? De hecho, esto debería ser, ¿no? Para evitar confusión, tengo que poner un punto y coma. Acá, espacio. Para no se me vayan a confundir después. Okay. Esa presentación está en Teams. ¿Cómo? Eso está en Teams. Sí, todo eso está en Teams. Pues de la que veo yo Sí. está en la diapositiva en Teams. La que está en Teams. Ah, tengo que actualizarlo entonces. Listo. Dale, Dale, gracias por el aviso. Sí, tengo que actualizarlo. Sí, esto es algo que agregué después porque más adelante va a ser crítico. Más adelante. Por eso lo estoy cubriendo acá. Entonces, básicamente estamos transformando todo el modelo para que nos quede homocedástico el modelo. Porque básicamente el término de error de este nuevo modelo es este. ¿Ok? La interpretación de las betas no van a cambiar, el modelo no cambia. Todo el modelo es igual, es lineal el parámetro, muestreo aleatorio, el 3 y el 4 se cumplen. O sea, básicamente lo que yo estoy haciendo es cambiando el modelo de forma tal que me quede homocedástico. Esa es la idea. ¿Ok? De forma tal que la homocedasticidad también se cumple. Y si UI se distribuye como normal, también se distribuye como normal, o sea que el sexto supuesto lo tenemos. Ahora bien, mira, acabo de darme cuenta que está. Vamos a poner acá. Listo. Entonces acá, la que hacemos básicamente entonces es estimar la ecuación transformada. Eso es lo que estamos haciendo. Estos nuevos estimadores van a ser diferentes que los basados en la ecuación original. Obvio, porque estamos transformando las variables. ¿Okay? Vamos a tener otros betas que no van a ser exactamente los mismos que los originales. Porque estamos transformando todas las variables del modelo.
No es posible obtener los mismos beta, pero su interpretación sí va a ser la misma. Es un caso un poco raro, pero eso es la verdad. ¿Okay? Eso se llama, esto es un ejemplo, se dice, de mínimos cuadrados generalizados. ¿Okay? El ordinario lo tenemos que hacer siempre todos los supuestos. ¿Okay? Los 4 y los 5 primeros supuestos, o sea, con homocedasticidad. Generalizados es generalmente que esos supuestos de no correlación serial y heterocedasticidad ya no los estamos haciendo. Estamos tratando de salir con otras cosas que sean de mínimos cuadrados, pero para generalizarlo a otros escenarios en donde heterocedasticidad y correlación serial pueden ser un problema. Ellos se llaman, ese tipo de estimadores se llaman mínimos cuadrados generalizados, en donde mínimos cuadrados ponderados es un ejemplo dentro de ese tipo de mínimos cuadrados. ¿Okay? Que pueden ser más eficientes que mínimos cuadrados ordinarios. Por eso la gente los usa. Estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios corrigen por los que específicamente corrigen la heterocedasticidad se llaman mínimos cuadrados ponderados. Hay otro tipo de mínimos cuadrados, que por eso va a ser importante más adelante, que no buscan solamente corregir heterocedasticidad, buscan otro tipo de objetivos. Pero vamos a ver por qué se llaman mínimos cuadrados ponderados. A eso que estoy queriendo ir. ¿Okay? Básicamente es porque lo que estamos haciendo en estos escenarios es ponderar los residuos al minimizar. ¿Por qué? Básicamente lo que hacen los mínimos cuadrados ponderados es minimizar esos residuos, que fíjense que son ligeramente diferentes. Básicamente yo estoy transformando cada una de las variables y estoy utilizando unos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pero habiendo transformado las variables. Hagamos un poquito de álgebra entonces. Si hacemos eso entonces, si esto es cierto, entonces básicamente esto que tengo acá es la variable transformada, esto es la variable transformada, esto es la variable transformada, todo dividido en raíz de HI. ¿Ok? Todo variable. Y ok, entonces empezamos a trabajar un poco, veamos. Entonces si esto es cierto, básicamente lo que estoy haciendo es, puedo sacar factor común, ¿ok? 1 dividido en raíz de HI y tener esta expresión. Y fíjense, ahí ya uno se va volviendo una cosa rara, digamos. Uno dice, si eso es cierto, entonces esta expresión, lo que puedo hacer entonces es sacarme esto, porque es la misma cosa, y cada una de estas cosas está elevada al cuadrado, puedo meter este cuadrado aquí, y me queda 1 dividido en HI. Y eso que está ahí adentro, es al final del día los residuos al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo único que está ocurriendo acá, en esencia, es que estoy ponderando cada uno de los residuos al cuadrado por 1 dividido en HI. ¿Y cuál es la intuición? Claro, pero entonces lo que yo puedo hacer, bajo otros escenarios, es ponderar los residuos al cuadrado por algún otro ponderador que a mí se me ocurra. Sí, también se puede. En este escenario lo estamos haciendo exclusivamente para resolver el problema de heterocedasticidad, pero podremos tener otros objetivos. ¿Ok? O sea, básicamente estamos ponderando el residuo al cuadrado por 1 dividido en HI. El mínimo cuadrado ordinario básicamente lo que hace es ponderar a cada uno de estos residuos por la misma ponderación, o sea, básicamente la ponderación es 1. Pero puede ocurrir en diferentes escenarios que nosotros decidamos que a ciertas observaciones se le otorgue más ponderación y a otras menos. ¿Ok? ¿Y cuál puede ser el objetivo en este escenario? Por ejemplo, que es el de heterocedasticidad. Queremos lograr más eficiencia. ¿Ok? Porque sabemos que el mínimo cuadrado ordinario es ineficiente bajo heterocedasticidad. Entonces ajustamos por la heterocedasticidad y volvemos a recuperar la propiedad de eficiencia. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, si bien las estimaciones puntuales y el error estándar mínimos cuadrados ponderados van a ser diferentes, las interpretaciones van a ser la misma. Eso sí no hay que olvidarse, porque van a resultar diferentes, lógicamente. Ahora bien, en términos matriciales, lo veamos rápido, digamos. No es súper difícil, y con esto cierro hoy, para no matarlos. En general lo que estamos haciendo, y vamos a simplemente reescribirlo, como le digo, la parte matricial no es tan difícil. Básicamente lo que estamos haciendo es tomando ese ponderador weight y lo estamos ponderando a cada uno de ellos, y esto es lo mismo que reescribirlo en términos vectoriales de esta forma. No es muy complicado. Lo que pasa es que hay que verlo por parte. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es a esto que tengo aquí, digamos, a estos residuos, los estoy multiplicando por la diferencia entre estas dos cosas. Digamos.
Y estoy utilizando un ponderador. Bueno, debería haberle puesto en vez de WH. Está bien, o sea, se lo sé. Pero esto fue a los efectos de que es más general. Entonces, habiendo hecho esto, también puedo escribir, digamos, esto que tengo acá. O sea, porque recuerden que lo que estoy haciendo es simplemente transformar todas estas variables por las ponderaciones. Pero al final del día es mínimo cuadrado ordinario. Solamente que bajo las variables transformadas. Entonces simplemente les estoy metiendo estrellas en todos lados para que quede claro que son las variables transformadas. ¿Y cómo se ve esa transformación en términos matriciales? No es súper complicado. Básicamente lo que estoy haciendo es cada uno de los regresores lo estoy multiplicando por los ponderadores respectivos. ¿Ok? ¿Ok? Y una vez y una forma de reescribir esto que tengo acá es escribirlo con esta cosa. Háganlo en su casa, véanlo con paciencia, se van a dar cuenta que tiene sentido. Es esto multiplicado por esto y esto es 0. Esto multiplicado por esto y esto me queda. Entonces me va a quedar esto que tengo acá, que es lo que está en la diagonal principal. Y después esto me queda, esto que está en la diagonal principal queda multiplicado por cada uno de estos. Esto que está en la diagonal principal queda multiplicado por cada una de estas cosas y así sucesivamente. Se puede, o sea, si ustedes lo tienen cuidado, entienden el producto de matrices, se ve fácil. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es multiplicar esta matriz W de weights por la matriz X. Es una transformación, nada más. Y esto, lo mismo estoy haciendo con Y. Entonces, W estrella por Y. ¿Ok? Y dicho eso, entonces básicamente esta cosa que tengo acá, yo lo puedo escribir de esta forma. Le hago un poquito de álgebra, no una álgebra súper difícil, y me queda esta expresión que tengo acá. O sea, hagan los pasos que están intermedios, véanlo con cuidado. Y básicamente esta es la expresión, digamos, ¿ok? Es la expresión de mínimos cuadrados, pero no ordinarios, sino ponderados. ¿Ok? Es la misma cosa, donde básicamente los ponderadores vienen dados por esta matriz que tengo acá, donde esa matriz contiene a los ponderadores en su diagonal principal. Y listo. Entonces, y donde básicamente esto que tengo acá es los ponderadores que yo tengo en la regresión. ¿Mm? Y listo, no es hay que verlo con cuidado. La gente a veces se asusta cuando ve nuevas matrices, pero no es tan complicado. ¿Mm? Donde básicamente de esas W estrellas me quedan simplemente Ws, donde las W son los ponderadores pues sin sus raíces. Y chao. Eso es todo. Entonces, esto que tengo acá es el mínimo cuadrado ponderado. Y esa expresión sí vamos a volver más adelante. Porque vamos a ver que mínimos cuadrados ponderados va a ser crítico cuando veamos métodos no paramétricos. Eso lo vamos a ver al último de esta clase. ¿Okay? Métodos no paramétricos es básicamente un ejemplo clásico de mínimos cuadrados ponderados en donde lo estamos ponderando de diferentes formas a los residuos. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, y a ver, y esto creo que es un ejemplo que lo podemos dejar para la próxima clase. Digamos ahí, el W es sobre... Sí. ¿Cómo? El W sobre... En este caso, digamos, en este caso que tengo acá es 1 dividido en H para estereoelasticidad. Esto es básicamente una generalización, en donde tu ponderador es W. Pero podría ser cualquier cosa, digamos. Y ahora la pregunta que te tenés que hacer, digamos, en mínimos cuadrados ordinario es ¿por qué lo estoy ponderando como lo estoy ponderando? Digamos. O sea, es simplemente como para que les quede claro que esto se puede, o sea, que exactamente. Exactamente. En este caso, el problema que estás queriendo resolver acá es el caso de heterocedasticidad. Pero podrías tratar de estar corrigiendo otras cosas. ¿Okay? O sea, por ejemplo, podrías tratar, que eso es lo que vamos a ver en los métodos no paramétricos, estás tratando de ponderar los residuos de forma tal de obtener una cosa más flexible. Porque no querés que sea lineal. No querés que sea lineal. Vos querés obtener algo más sencillo, más flexible, porque estás interesado en algo más flexible. ¿Está bien? Entonces te toca ponderar de diferentes formas. Pero eso es como para que vean que ustedes tienen mínimos cuadrados ordinarios, pero ese mínimos cuadrados que están haciendo, que el minimizar la suma de los residuos cuadrados, se puede volver en un método más flexible. Digamos. O sea, no es que uno tiene que quedarse así como las viseras de tengo mínimo cuadrado y chao. No, esto se puede volver un poco más complicado
y el método es ligeramente diferente, pero la función que estás en esencia minimizando es muy similar. ¿Se entiende? Sí, y lo usamos normalmente si estamos hablando de elasticidad, más que todo con tamaño más pequeño. Sí, en general no lo vas a hacer bajo ese escenario. Lo vas a hacer bajo ese escenario. Y lógicamente, eso es lo que voy a, una vez voy a agregar acá, bueno, ¿cuál es 1 dividido en h? Porque es una herramienta un poco teórica. Te toca estimar el h. Digamos, ¿cuál es la forma de heteroelasticidad? Eso no es tan obvio. Eso no es tan obvio. En la práctica. Digamos. Esto es simplemente a los efectos, digamos, ya se lo voy a agregar de acá el viernes, a los efectos de que vean, digamos, esto de que es más flexible el método de mínimo cuadrado de lo que uno piensa. ¿Okay? Y vamos a volver a esto un poco más adelante. Un poco más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces llegamos hasta ahí hoy. Y lo que vamos a hacer la clase que viene es empezar desde este ejemplito, que es un ejemplito relativamente sencillo. Y vamos a ver qué tanto mejora la eficiencia de las estimaciones cuando usamos mínimos cuadrados ponderados versus mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Listo.